Hoy fue publicada la primera encuesta presidencial después de la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de no ser candidata, y Carolina Toá se posiciona como la principal carta del oficialismo. Veamos cuáles son los resultados de esta medición de panel ciudadano. La exministra del Interior cuadruplicó su potencial de votación, subió de un 3% que tenía en la medición anterior a un 12% de las preferencias. Sin embargo, sigue atrás de las principales cartas de la oposición. José Antonio Kast tiene un 13%, Johannes Kaiser un 15% y encabeza esta medición Evelyn Matei con un 25%. Veamos la nota. En el otro sector es muy complaciente con lo que fue el desempeño de su gobierno, que dejó el país fuera de control en esta materia y sin ninguna capacidad de responder. En política tenemos que hacer crítica y tenemos que mostrar cuando algo está mal. Pero creo que con mucha liviandad Evelyn Matei habla en unos términos muy despectivos de todo el mundo. Dardos de la exministra de Interior en una de sus primeras intervenciones como precandidata presidencial. Carolina Toá respondió a las críticas de Evelyn Matei contra el gobierno. A tan solo 4 días de su renuncia a la cartera de Interior, un alza de 9 puntos en la última encuesta Panel Ciudadano posiciona a la exministra en los primeros 4 puestos de preferencia. Si bien no alcanza a los candidatos de derecha, es un crecimiento importante y tiene el mérito de captar la votación de la presidenta Bachelet y llevarla a su propia medición. Tras la negativa de la exmandataria a competir en los próximos comicios, el sondeo de la Universidad del Desarrollo señala que Toá pasó de un 3 a un 12% de las preferencias en tan solo un mes, consolidándose como una carta definitiva del progresismo para las primarias de junio. Nuestro sector ha estado este tiempo fuera prácticamente de la discusión presidencial, estaba, digamos, corriendo sola a la derecha, y creo que ahora eso va a empezar a cambiar. Pese a su importante avance, aún se mantiene por detrás de las principales cartas de la oposición, como la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matei, quien lidera la encuesta con un 25%, y el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con un 16% de las preferencias. Una contienda en la que aún no se define una primaria de ese sector. He hecho muchos llamados de unidad, creo que realmente es indispensable. He dicho además que yo nunca voy a ser la que divide a la derecha. No cuesta nada hacer promesas por YouTube, por Twitter, etcétera. Lo importante es que uno después las pueda cumplir. En el caso de la derecha, lo que uno tendría que observar es si es que el fenómeno Kaiser sigue aumentando y cómo Evelyn Matei responde a esos empellones o esos tironeos hacia la derecha que le realiza ese candidato. División en la derecha que también lo refleja los resultados de la encuesta que posiciona al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el tercer lugar con el 13% de preferencias, 1% más respecto al último resultado de la exministra de Interior, Carolina Toá. Esta cifra la posiciona por encima del posible candidato presidencial del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, y la eventual abanderada del Partido Comunista y actual ministra del Trabajo, Janet Jara. Sin embargo, a pesar del repunte de la precandidata del PPD, desde el oficialismo se hace un llamado a no confiarse. Eso sin duda consolida su liderazgo como la principal carta presidencial del sector y por supuesto la más viable y competitiva para ganar la primaria oficialista, pero también y sobre todo para enfrentar la elección de fondo. Las encuestas son una foto del momento. El Frente Amplio va a decidir el sábado 15 cuál va a ser su candidatura presidencial. Naturalmente la figura del alcalde Bodanovich a mí me gusta mucho, creo que es muy competitiva, ahora será parte del debate. Por su parte, en Chile Vamos consideran que el aumento que evidenció Toá era predecible debido a que es la única candidata del oficialismo, algo que según el sector podría cambiar con la reciente inscripción del precandidato de la DC, Alberto Undurraga, y otras figuras por las que la izquierda apostará para primarias. Sin embargo, la oposición ya vio removido el tablero y reconoce a la exministra de Interior como candidata competitiva. Dar un paso al costado, salir de la moneda, te hace instantáneamente subir 9 puntos. Entonces, evidentemente, todos sabíamos que Carolina Toá tenía capacidades, pero estaba como subsumida en este mal gobierno, era la ministra más poderosa de este mal gobierno. Evidentemente que es una candidata competitiva, pero nosotros muy esperanzados de que Matei llegue a la moneda en 8 meses más.
En medio de un panorama electoral cada vez más competitivo, Carolina Toá se perfila como una opción clave para el oficialismo. Eso hasta ahora, mientras otros posibles candidatos alistan su inicio en la carrera presidencial. Y a propósito de Elon Musk, usted sabe que él pretende crear la primera comunidad en la Luna de aquí al 2050. La NASA está en Marte, quiero decir. La NASA está ofreciendo $3 millones a quien proponga la mejor idea para reducir y reutilizar la basura lunar. La idea es desarrollar tecnologías que reciclen los residuos en futuras misiones que serán clave en la exploración del satélite natural y, por supuesto, en la llegada a Marte. Era que no, ya sabe usted que no solamente el multimillonario estadounidense, sino que también varios científicos chinos y la agencia espacial de ese país están estudiando ese planeta, quiero decir, para poder instalar a futuros colonos ahí. Así, el 16 de julio de 1969 despegó el Apolo 11 en dirección a la Luna. 4 días, 6 horas y 45 minutos demoró la misión que luego plantaría la bandera de Estados Unidos. Pero, ¿sabe qué? Si diéramos un paseo por el satélite natural, no es el único objeto que encontraríamos. Los astronautas, las 6 veces que han ido a la Luna, han dejado varios cientos de instrumentos, cámaras, vehículos para hacer más fácil el retorno a la Tierra. El objetivo era llegar, tomar fotos, estudiar la superficie lunar, pero no era parte del objetivo dejar limpio el lugar como cuando uno va de camping. Dejaron toda la mugre y las porquerías ahí, junto con los desechos que no tenía sentido traer de vuelta. Sí, en la Luna hay toneladas de basura dejada por misiones espaciales humanas. ¿Se imagina entonces la cantidad de residuos que habría si se concreta una presencia humana prolongada en el satélite? De ahí la aparición del Lunar Recycle Challenge, un concurso lanzado por la NASA que busca ideas innovadoras para maximizar la cantidad de desechos que se pueden reciclar en la Luna. El premio, $3 millones. La idea de esto tiene que ver con llevar gente a Marte o a la Luna, primero a la Luna, después a Marte, y cómo controlar los residuos que esas colonias van a tener. Tratar de minimizar la basura que se genere por estas colonias para no tener que traerla de vuelta. Y eso requiere entonces un montón de ingeniería de materiales, de tratar de pensar nuevas formas de mantener vida sin generar residuos. ¿Y a usted qué idea se le ocurre? Generar un compuesto para poder hacer un tipo de composta, así como la composta orgánica, pero poder hacerlo con plásticos, metales. Que desde un inicio los envoltorios sean comestibles. El plástico, que lo que más va a durar, se podría romper, se podría hacer formar un tipo de ladrillo con calor o tipo de construcciones 3D pero con plástico. Excelente idea que algunos han comenzado a desarrollar. El chileno Diego Contreras, a propósito de otro concurso de la NASA sobre habitabilidad en Marte que lo llevó a crear el proyecto Máfico, propuso una solución en la que robots aprovechan residuos y materiales para hacer fabricaciones 3D. Primero llevar los robots. Son los robots quienes son los que se cargan en los cohetes. Una vez llegado el robot allá, la primera materia prima es, en este caso, el regolito, que es el material que está en la superficie lunar. Este polvo debe ser combinado con otro elemento más, que es el que aglomera. El bioplástico, en este caso, este bioplástico se cultiva a través de, por ejemplo, la papa, la yuca. Es decir, tú podrías generar un invernadero, plantar, de ahí sacar la materia prima y juntarlo con la arena. Y todo eso se fabricaría allá mismo, sí, en Marte o en la Luna. ¿La razón? La dificultad que significa vencer la gravedad de la Tierra y de la Luna. Cada kilogramo que uno pone en órbita ha ido disminuyendo el precio, pero son varios cientos de miles de pesos y uno los va sumando y suma millones de dólares, y uno esperaría que el tipo de soluciones que sean más exitosas o más apetecibles tengan que ver con reutilizar la basura en la Luna. Y si usted tiene una buena idea como las que vimos, puede participar, porque aún queda plazo hasta el 31 de marzo para proponer a la NASA una solución que resuelva el problema de los desechos y, de pasada, ganar $3 millones.